Hola a todos. ¿Cómo están? Aquí Riolwex con un nuevo video. Me alegra bastante el recibimiento de la parte 2 del capítulo 31. Originalmente esta parte iba a ser también la parte 2, pero como saben, la parte 2 quedó demasiado largo, siendo el capítulo de este fic más largo. Ya sin más. Vayamos con los saludos. Un gran saludo para Gabriel Romero X3 y un V. Yaircold 22. Lolis León X9T. Emiliano Camano 2994. Sincar Vázquez. Josué Bonifaz 418. Kekogames N8. Homogica 4538. Tiagoras AGQ2TQ. Gracias por ver mi contenido. Ahora sí. Empecemos. Aclaraciones. Imágenes, música y fanarts. No me pertenecen. Créditos a sus respectivos autores. Solo me pertenece la historia. El héroe alienígena, Izuku con el Omnitrix y Jacket Trix. Capítulo 31 parte 3. En la cima de la torre de la AliExpo se llevaba a cabo un momento bastante tenso. Estaba Albedo transformado en un Petrosapien teniendo de rehén a Melissa que estaba atada y amordazada. Ella no dejaba de llorar mientras veía el cuerpo sin vida de su padre en un charco de sangre. El símbolo de la paz apretaba los puños y dientes de la rabia, su mejor amigo y antiguo compañero, está muerto por culpa de la persona con un don y apariencia similar al de Izuku. Midnight estaba muy enojada con el villano por lo que hizo, mientras que Togata y Nejire quería atacarla pero no podrían herir a Melissa. La peli verde psíquica estaba planeando en cómo inmovilizar con su telequinesis a Albedo. Kendo y Kirishima estaban bastante enojados por lo ocurrido. Y Electra solo estaba en pose de batalla. Albedo, ¿qué ocurre mi rodilla? ¿No vas a detenerme? Preguntó provocándolo. Mente de Izuku, ¿qué debo hacer? No puedo ir de frente o lastimar a Melissa y no puedo cambiar de alguien y dudo que me dé tiempo de llamar a las demás, pensó con tanta ira por la situación. Albedo, harto de esperar, bien, si no vas a hacer algo, yo lo haré, dijo para arrojar a Melissa lejos. En ese preciso instante, Melissa flota por el don de Fubuki. All Might, pagarás por lo que hiciste. Gritó lanzándose contra Albedo. El albino presionó el símbolo del Ultimatrix y un brillo rojo cegó a todos. El puño de All Might impactó, pero no pasó nada. Cuando la luz se despejó, se ve el puño del símbolo de la paz retenido con una mano grande de Albedo transformado en un Baxasauriano. Albedo, buen intento, dijo para que con su otra mano le dé un puñetazo en el estómago de All Might. Este escupió saliva y sangre, para después ser lanzado al aire. Otro brillo rojo lo envuelve y saltó en dirección de All Might ahora como un Tetraman. Albedo, adiós. Símbolo de la paz. Gritó para impactar un doble puñetazo con mucha fuerza, mandando lejos del edificio a All Might. Todos, All Might, gritaron de horror a ver cómo el símbolo de la paz fue supuestamente derrotado por el individuo. Albedo aterrizó en el helipuerto y miró con una sonrisa a los demás. Albedo, uno menos, dijo para volver a ser envuelto en un brillo rojo. Los demás no se quedaron de brazos cruzados y atacaron a Albedo. La peliceleste junto a Electra dispararon sus ataques, Nejire con sus ondas giratorias y la Fulmini con electricidad. Cuando el brillo se disipó no estaba el albino, sino un hoyo. Fubuki, ¿dónde demonios está? Diría viendo el agujero. Varias barras de metal emergieron del suelo y se doblaron a su alrededor inmovilizándola. Fubuki, ¿qué? No otra vez. Diría bastante furiosa por ser aprisionada nuevamente. Izuku, señorita Fubuki. Gritó para ir a ayudarla. Pero vio como detrás de la senpai de cabello celeste, había salido Albedo con una transformación nunca antes vista por el peliverde. Izuku, cuidado a Dou senpai. Gritaría advirtiéndola. Pero fue tarde. Un brillo rojo la cegó y un rodillazo la impactó en su estómago sacándole el aire. La luz se despejó, una mano la agarró de la cabeza y la levantó. La peliceleste iba a atacar con su don, pero recibe una fuerte patada en su brazo rompiéndolo. No tuvo tiempo de gritar del dolor, porque un puño impactó en su estómago y rostro haciéndola sangrar de la nariz. La luz se despejó y el albino estaba otra vez en su forma Tetraman. Se agachó esquivando un disparo de electricidad de Electra y aprovechó para enterrar la cara de Adou en el suelo dejándola fuera de combate. Una luz roja envuelve a Albedo y cegó a la Fulmini. No tuvo tiempo de aclarar su vista a ser golpeada por Albedo transformado en una apoplexia ni usó como bate a la peliceleste dejándola en peor estado y haciendo que la alien retroceda.
La heroína psíquica se libera de las barras de metal con su telequinesis y los arrojas en dirección al albino con varios trozos aún en llamas del helicóptero. Otro brillo rojo apareció y dos chorros potentes de agua van directo a Fubuki, que logra esquivarlas. Pero solo fue una distracción, otro brillo rojo apareció y a su costado apareció el albino como un Kineceleran y le mete una patada de bicicleta que la aturdió. Para rematar con un coletazo y patada giratoria en sus piernas. Mente de Albedo. Qué bueno que logré desbloquear el Kineceleran ayer, pensó para patear velozmente a Fubuki y dejarla adolorida en el suelo con una arrodillada con una sola pierna. Mente de Fubuki. Fue bastante rápido, no pude esquivar sus movimientos, pensaría bastante adolorida pero pudiendo seguir peleando. El Tintín apareció debajo del albino para asestar un golpe que este logró esquivarlo y retroceder varios metros al ver. Fue bastante inteligente atacarme con la guardia baja, pero siempre estoy 2 pasos adelante, dijo cruzado de brazos. El pecoso en un movimiento, se lanzó hacia Albedo logrando atraparlo por la espalda y caer del edificio y también el invento empezará a caer. Los demás. Midoriya. / Izuku-chan. / Amo Izuku. Gritaron al ver al peliverde caer del edificio con Albedo. Albedo, al fin te dignas de pelear, dijo para cambiar de alguien ahora a un Paironita. Logró liberarse del agarre del peliverde. Izuku, no te perdonaré por lo que hiciste. Gritó para empezar a golpearlo. Ambos empezaron a intercambiar golpes mientras caía. Izuku le propinó 2 puñetazos en el pecho. Albedo un golpe cargado de llamas y un codazo en el antebrazo. Luego empezaron a forcejear en la caída. El pecoso agradecía que en esta forma podía resistir las llamas de Albedo, al igual que esté con la electricidad de Izuku. Ambos se pegaron un cabezazo que dolió. Albedo, suficiente. Gritó para expulsar llamas de sus pies y estrellar al peliverde en el edificio destruyendo una pared. Ambos habían entrado en el edificio. El peliverde se levantaba para mirar el alrededor, estaba en un almacén lleno de maquinaria pesada. Mente de Izuku. Este sería un buen momento de invocar a las demás, pensó para empezar a girar el dial del Jacket-Trix. Lo presiona en la silueta de Shion pero no ocurrió nada. Mente de Izuku. Oh vamos, hace un segundo funcionó, ¿por qué ahora no? Pensaba presionando varias veces el dial del Jacket-Trix. Por estar en eso, no esquivó una llamarada de Albedo que lo tira al suelo. Logra esquivar otra llamarada expulsando un rayo de electricidad para moverse a tiempo en el suelo. Albedo, ahora que ya estamos solos, demuéstrame si en verdad sabes usar el Omnitrix. Gritó para volar en dirección a Izuku. Al mismo tiempo chocaron golpes, pero el albino ganó el choque al aumentar la potencia de sus llamas en los pies, ganando impulso y impactando un contundente golpe el pecho al pecoso que lo hizo retroceder varios metros. El pecoso trató de cambiar de alien, ya que aún no dominaba al nuevo y se le acabaría el tiempo. Mente de Izuku. Por favor funciona ya, pensó esquivando los puñetazos de Albedo mientras golpeaba el símbolo del Omnitrix en su pecho. Albedo, ¿qué ocurre? ¿Acaso el Omnitrix está fallando? Dijo en tono burlón aceptándole una gran bola de fuego que lo mandó a estrellarse contra varias máquinas. Izuku. No puedo seguir así, debo encontrar una forma de ganar, susurraría levantándose del suelo y poniéndose en guardia. Adentro del Jacket-Trix. Ambas ectonurites se miraban fijamente. Una con seriedad y decidida a destruir a la impostora. Mientras la otra tenía intenciones asesinas y de estar por fin con su amado. Ambas se dispararon láseres de sus dedos, que explotaron al contacto del uno del otro. Se acercaron rápidamente y chocaron golpes. Spectra con un puñetazo iba dirigido al rostro de la ectonurite. La nombrada lo detuvo con su antebrazo y le mete un zarpazo de sus garras en el pecho de Spectra haciendo que gruña del dolor. Spectra, GRRR maldita, gruñiría para darle un gancho y después un codazo directo en el estómago. La ectonurite escupió aire y le dio un golpe de mazo con sus 2 manos en la cabeza de Spectra. La susodicha no retrocedió. Se volvieron invisibles. Empezaron un intercambio de golpes alrededor del interior del Jacket-Trix. Afuera del Jacket-Trix. Unos minutos antes afuera del edificio. Se ve a Fubuki bajando del edificio con su telequinesis, mientras que en el helipuerto los demás trataban de destruir la pared de diamante que hizo Albedo en la salida. Kirishima. Maldición, ese diamante es muy duro, no le hago ningún rasguño, dijo con sus puños adoloridos. Kendo. Yo tampoco puedo hacer algo, diría también con las manos adoloridas de golpear el diamante. Alejados unos metros de ellos, estaba la rubia inventora libre y al lado del cadáver de su padre mientras lloraba. Melissa, papá, diría mientras lloraba.
Electra se acercó a la pared de diamante. Electra, todos atrás, ordenaría para que se alejen. La Fulminia acumuló mucha electricidad para disparar un potente rayo que logra destruir el diamante. Kayama logró destruirlo. Hay que reunirnos con los demás y detener al nuevo villano, diría con mucha seriedad mientras cargaba en su hombro a la peliceleste que estaba muy mal herida. Kendo, Melissa, vámonos, diría acercándose a la rubia que seguía llorando abrazando el cadáver de su padre. La rubia inventora se levantó y cargaba con dificultad el cuerpo de su padre. Melissa, no, Smith, puedo dejarlo aquí, diría mientras aún sollozaba y hacía lo que podía para cargarlo. Kendo, te ayudo, carga con cuidado el cuerpo donde está Togata-senpai, preguntaría no notando al Tintín. Kirishima, fue tras Midoriya y el villano, dijo apretando los puños de la impotencia. Kayama, no podemos perder más del tiempo, vámonos, ordenaría para que todos la sigan. Actualmente. Volviendo con el pecoso. Este atravesó una pared que lo llevaba a las escaleras de emergencia del piso 79. Tuvo que hacerse a un lado evitando ser arrollado por el albino transformado en un pelarota arboriano. Lanzó varios rayos de electricidad aprovechando el momento. Logró impactarle pero recordó que los ataques eléctricos no afectaban si le daba a las corazas. Albedo logró atacarlo y lo aplastó contra las escaleras de abajo. Izuku cargó bastante electricidad y disparó un potente rayo que alzó a Albedo atravesando varios techos. Subió con un salto impulsado con electricidad. Cuando pasó por el último hoyo, Albedo lo atacó con un aullido sónico, mandando contra la pared al pecoso y que cayó al suelo. Albedo, ¿eso es todo lo que tienes?, preguntó con un poco de arrogancia transformado en un loboan. Izuku, levantándose, no has visto nada, gritó para disparar varias bolas de electricidad. Con agilidad el albino las esquivó. Lo que no pudo esquivar fue un puñetazo del Tintín con esteroides que salió del techo y lo inscruta en el suelo. Izuku, Togata-senpai, dijo sorprendido. Togata, no permitiré que este tipo se salga con la suya, dijo con mucha seriedad. Nota que su brazo estaba un poco herido. Mente de Togata. Cuando destruí la pared para seguir subiendo y llegar a la sala de control reduje la potencia para no romperme el brazo, pero ahora estoy pasando factura, pensó para ponerse al lado del pecoso. Otro brillo rojo apareció. Ambos combatientes cerraron sus ojos para no quedar cegados. El Tintín activó su permeabilidad, logrando evitar una patada voladora del albino en su forma quimecilera. Pero Izuku no logró esquivar la patada que le impactó en su cara haciéndolo retroceder. Recibió una ráfaga de golpes consecutivos. Togata desactivó su primer don y activó el Oza al 46% para ir a atacar al albino. Albedo logró esquivar saltando sobre el puño de Togata y le logra asestar una patada en la cara que lo hizo retroceder varios metros. Albedo, si no le doy tiempo a activar esa estúpida intangibilidad será presa fácil, pensó con un plan. Por estar en sus pensamientos bajó la guardia y el pecoso lo agarró de su cola y empezó a estrecharlo contra la pared, el techo y el suelo. Cargó su mano libre con electricidad y disparó un rayo hacia el pecho de Albedo que lo hizo gritar del dolor. Otro brillo rojo apareció y rápidamente el pecoso soltó a Albedo para lograr evadir varios pilares de diamante. Pudo ver que Albedo ahora era un Petrosapien. Mente de Izuku. Esto se está poniendo a favor de Albedo, ¿acaso no tiene límite de tiempo al transformarse?, pensó esquivando a duras penas varias estacas de diamante. Adentro del Chaketrix, Spectra y la Ectonurite no paraban de atacarse. Intercambiaban golpes, zarpazos, codazos y hasta cabezazos. No voy a dejar que me detengas, gritaría para quitar parte de su capa protectora para sacar sus tentáculos y inmovilizar a Spectra. Spectra, ¿es todo lo que tienes?, diría para volverse intangible y liberarse. No, pero gracias por preguntar, diría para también ser intangible y volver a inmovilizarla con los tentáculos. Spectra volvió a ser tangible, liberándose y se alejó de la Ectonurite. Mente de Spectra, maldita sea, como la derrotó, tenemos las mismas habilidades y ninguna puede usar la debilidad de la otra, pensó tratando de idear un plan. Miro a las demás que estaban en el suelo inconsciente. Mente de Spectra, tendré que invadir sus cuerpos y usar sus habilidades, pensaría para ir al cuerpo de Flere y poseerlo. Se levantó con dificultad, ya que el cuerpo de Flere estaba herido. Spectra, en el cuerpo de Flere, lista para el segundo round, diría aumentando sus llamas. En el cuerpo de Cristal, nací lista, diría para que ambas vuelvan a luchar. Afuera del Chaketrix. Con los demás.
podemos ver a las cachetes de Mochi, la ranita Kawa y el invierno correr hacia el último piso. Vieron como la heroína ya no tan más 18, cargando a la senpai de cabello celeste en su hombro junto a la peli naranja, pelirrojo teñido, y una destrozada rubia y lo que debería ser una entidad del peliverde. Suyo, chicos. Kero, Loan, vea adolorida y inconsciente junto al cadáver de David y el que acaba de pasar. Preguntó preocupada y en shock. Kendo, las cosas se pusieron muy mal, un individuo con el mismo don y apariencia que Midoriya-san, apareció y mató a los villanos, junto con el profesor Shiel y su asistente, diría con seriedad y impotencia. Uraraka, un individuo con el mismo don y apariencia que el de Midoriya-kun. Preguntaría bastante temerosa. Todoroki, esto es malo, si tiene el mismo don que Midoriya, pues estaremos perdidos, dijo con seriedad. Kirishima, lo peor, derrotó con facilidad a All Might, dijo ahora aterrando a los tres. Suyo, él, lo, derrotó, diría ahora asustada. Uraraka, ¿y en dónde está Midoriya-kun y Togata-senpai? Preguntaría ahora asustada. Kayama, Midoriya se está enfrentando contra el individuo y Togata fue a ayudarlo, y me imagino que Ventisca también fue a ayudarlos, respondería con demasiada seriedad. Kirishima, debemos reunirnos con los demás e ir a ayudar a Togata-senpai y a Midoriya, dijo para que todos asientan y vayan bajando las escaleras. Fueron a la sala de seguridad y encontraron a Tokoyami, Atsume, Uzaki y Yanagi en el suelo inconsciente. Uraraka, chicos. Diría para ir a ver si estaban bien. Kayama, el individuo debió atacarlos con la guardia baja y secuestrar a Melissa, dedujo viendo cómo los demás los revisaban. Kendo, Melissa, ¿puedes acceder a las cámaras y buscar a Midoriya-san y a Togata-senpai? Pediría viendo a la rubia inventora. Melissa asentiría aún destrozada por la muerte de su padre. Fue a las cámaras y logró encontrarlos. Melissa, están en el piso 103, y los héroes habían sido atrapados de nuevo, los liberaré, diría tratando de dejar de llorar. En el vestíbulo. Los héroes que habían sido nuevamente aprisionados volvieron a ser libres. Héroe Bando. ¿Ahora sí estamos libres? Preguntó esperando a no ser atrapado otra vez. Héroe Bando 2. Ojalá, dijo para que todos los héroes evacúen a los civiles. Mente de Hinata. Me preguntó si Midoriya-kun y los demás estarán bien, pensaría para ser escoltada por sus guardaespaldas. De vuelta a la sala de seguridad. Melissa, listo, y los demás están cerca, diría para estar al lado de los demás. Todoroki, démonos prisa, dijo para ir al piso nombrado. La castaña le quitaría la gravedad a los desmayados para que todos salgan. Con el Pecoso y Tintín. El pobre peliverde salió de una pared adolorido mientras que el Tintín seguía peleando contra un albedo transformado en un Tetraman. Y no le iba bien. Usaba varias veces su permeabilidad para no recibir los feroces ataques del albino con 4 brazos. Mente de albeno. Argo, ya me tiene harto este tipo, pensó para ser envuelto en un brillo rojo que cegó al Tintín. Tan rápido quedó inmóvil y sus ojos se volvieron morados. Albedo se había transformado en un Ectonubite y se metió en el cuerpo de Togata. Izuku, Togata-senpai. Gritó para ir en su dirección. Adentro del subconsciente de Togata. Se veía al albino en un espacio negro. Albedo, qué extraño. Normalmente siempre puedo ver a través del cuerpo, pero ¿por qué estoy aquí?, susurraría viendo el alrededor. Notó como a la lejanía había como varias figuras, 8 para ser exactos, que iban en su dirección. Albedo, pero ¿qué rayos son esas cosas? Mejor no pierdo el tiempo y busco la manera de controlar este cuerpo y dañarlo, dijo para alejarse bastante rápido. Afuera del subconsciente. El Pecoso trataba de hacer que el Tintín reaccione. Izuku, por favor Togata-senpai. No se deje controlar por Albedo. Decía mientras lo sacudía. De imprevisto recibe un golpe en la cara que lo hace retroceder varios metros. Albedo, en el cuerpo de Togata, jeje, tú mismo deberías saber que una vez estando adentro del cuerpo de cualquier ser vivo, ya tenga una mente débil o fuerte, siempre estarán bajo nuestro control, dijo con una sonrisa burlesca. Izuku, deja a Togata-senpai de inmediato. Exigió enojado. Albedo, ¿y si no lo hago, me atacarás? ¿En serio estás dispuesto a lastimar a uno de tus aliados?, preguntó callando al Pecoso. Mente de Izuku. Demonios, tienes razón, no sería capaz de lastimar a Togata-senpai, rayos, ¿qué hago ahora?, pensaba estresado por no saber qué hacer. Rápidamente esquivó una patada que iba en su dirección. Albedo, este rubio tiene una buena agilidad, veamos cómo funciona esta habilidad, dijo para atravesar el suelo. El peliverde se puso en guardia, esperando el ataque.
Lo que no espero es que donde estaba saliera una corriente de aire que destrozó el suelo y lo lanzó hacia arriba atravesando el techo. Izuku. Eso, no lo vi venir, dijo con dolor. Vio como Albedo en el cuerpo del Tintín ahora estaba arriba de él a punto de darle una patada. Albedo usaba el Oza en la pierna y estaba al 100%. Le pega tremenda patada en la cabeza al pecoso que lo arrojó al suelo cayendo hacia varios pisos. Y para rematar, el albino abandonó el cuerpo de Mirio y ahora era un baxasairiano y se lanzó hacia el pecoso, atravesando todos los pisos hasta caer en el vestíbulo provocando una nube de polvo. Otro brillo rojo apareció y ahora Albedo era un mecamorfo galvánico. Aprovechó que el pecoso seguía en el suelo y se adhirió al símbolo del Omnitrix. Cuando lo hizo logró destransformar al peliverde a la fuerza, pero no pudo quitarle el Omnitrix. Izuku. No, decía viendo que estaba en su forma humana y el Omnitrix estaba sacando chispas azules mientras estaba en rojo. Otro brillo rojo apareció y un brazo grande sostiene al pecoso del cuello. Al disiparse la luz, era Albedo transformado en un Tetraman. Albedo, esto se acabó. Yo gano y tú pierdes, dijo con una gran sonrisa. Arriba de ellos, en los pisos superiores, estaba Togata recobrando el conocimiento. Togata. ¿Qué pasó? Dijo para empezar a quejarse del dolor. Vio que sus brazos estaban morados al igual que una de sus piernas. Togata. ¡No! Mi pierna, mis brazos, están completamente rotos. Pero, debo ayudar a Midoriya-kun, dijo aguantando el dolor de mantenerse en pie con una pierna con los huesos pulverizados. De vuelta con el pecoso. Este trataba de liberarse. Era inútil, Albedo era más fuerte. Albedo. Ya sé, antes de quitarte el Omnitrix, voy a hacerlo frente a la gente de esta isla, dijo para empezar a dirigirse a la salida. Mente de Izuku. Rayos y más rayos. ¿Qué hago? Se preguntaba mentalmente tratando de liberarse. De pronto el Omnitrix se volvió de color azul y el dial se alzó. El pecoso no perdió el tiempo y lo presiona antes de que Albedo lo detenga. Un brillo verde lo cegó, pero aún tenía sujetado al peliverde. Pero una potente llamarada le dio en todo su rostro soltándolo. Al disiparse la luz, estaba el pecoso transformado en Pyro, pero tenía una gran diferencia. Tenía dos propulsores hechos de rocas eléctricas, que volvían sus llamas azules y más potentes. Izuku. Viendo los propulsores, esto es nuevo, dijo sorprendido. Un brillo rojo lo sacó de sus pensamientos y esquivó un gran chorro de agua. Pudo ver a Albedo transformado en la especie de Leviatán. Albedo, eso sí me tomó por sorpresa, pero esta vez, ya no me confiaré y iré con todo de una vez, gritó para presionar con fuerza el símbolo del Ultimatrix. Pequeñas barras de metal salieron del símbolo del Ultimatrix y el cuerpo de Albedo empezó a cambiar radicalmente. Mente de Izuku. Pero, ¿qué acaba de hacer? Pensaba totalmente choqueado a ver la nueva forma de Albedo en esa especie. Albedo. Jeje, parece que te impactó mucho la función del Ultimatrix, los llamo supremos, y es hora de que veas de lo que son capaces, dijo para disparar un abismal chorro de agua hacia el pecoso que hace que atraviese todas las paredes hasta estar afuera del edificio. El pecoso cayó al suelo para luego levantarse con dificultad. Izuku. Esto no podría empeorar, susurraría para estar en guardia. Un brillo verde lo envuelve y ahora es Shield-Bolt. Izuku. Oh vamos. Se quejó notando tener varios picos de rocas eléctricas en sus corazas. Y Albedo salió del edificio transformado en un Petro Sapiens supremo a punto de aplastarlo. Izuku. Pep. Con los demás. Iban bajando los pisos, hasta que lograron reunirse con Lida, Laoyorozu, Kaminari, Mineta, Ashido, Hiro y Fuyun, que esta última era cargada por Lida. Lida, chicos. ¿Qué les pasó? Dijo alterado a ver a 4 de ellos inconscientes, a Nejire madreada y literalmente a un David Shield. Kirishima. Un nuevo villano apareció, y es peor que el que tomó el control de la isla, lo asesinó junto al profesor Shield, dijo apretando los puños. Laoyorozu. No puede ser posible, diría en shock. Fuyumi. ¿Y, en dónde está Midoriya? Preguntaría mientras que Shoto se acercaba para ver cómo estaba ella. Todoroki. Según Midnight Sensei y quienes fueron con ella, Midoriya se está enfrentando al villano, que tiene su apariencia y don, dijo dejando ahora sí con miedo a los demás. Hyo. ¿Y, acaso nadie lo está ayudando? Preguntó consternada. Kayama. Ventisca y Togata fueron a ayudarlo, pero dudó que ellos puedan derrotarlo, diría preocupada. Ashido. ¿Por qué lo dice Sensei? Preguntaría asustada.
Kendo, lo dice porque literalmente ese villano derrotó sin esfuerzo a All Might, reveló ahora si todos sientan el verdadero terror. Mineta, jodidos. Estamos jodidos. Gritaría empezando a llorar y a lamentarse. Suyo, cállate de una vez Mineta-chan, quizás Midoriya-chan pueda derrotarlo, diría ganándose la mirada de todos. Mineta, ¿en serio crees que Midoriya podrá ganar? Si All Might, el símbolo de la paz, no pudo. ¿Un estudiante sí? Dijo conmocionado. Yao Yorzu, dijeron que el villano tiene el mismo don que Midoriya-san, eso significa que debe tener sus debilidades, diría mientras todos bajaban. Kendo, y como Midoriya-san es bueno al analizar los dones de los demás, significa que él, Uraraka termina la conversación. Uraraka, podría ganar, diría recuperando la esperanza. Kayama, ahora que me doy cuenta, nunca invocó una entidad como las del joven Midoriya, puede que en realidad solo pueda transformarse, diría analítica. Ha sido, entonces. Con la inteligencia de Midori y la ayuda de sus entidades, si podría ganar, diría siendo optimista y entendiendo lo que decían. Hyo, vaya, las entendiste a la perfección, diría sorprendida. Ha sido, ¿qué me habrá querido decir? Preguntaría viendo a un Atsuyu que negó con la cabeza. Kirishima, oigan, ¿no que una nueva entidad de Midoriya estaba con nosotros? Dijo notando que Electra no estaba. Uraraka, quizás se le acabó el tiempo, o como ya estamos reunidos decidió ir a ayudar a Midoriya-kun, dedujo dudosa. Mira, no importa ahora eso, lo mejor es que salgamos de aquí y si tenemos suerte, ayudar a Midoriya-kun, dijo para que todos asientan y sigan bajando las escaleras. De vuelta con el Pecoso. Este estaba esquivando los proyectiles de fuego de Albedo transformado en un Peironita supremo en el viento, mientras ambos volaban. Mente de Izuku. Si la batalla se alarga más, se le acabará el tiempo y ahí podré remontar la pelea, pensó esquivando con demasiada dificultad los proyectiles de fuego. Una esfera de luz rosada entró en el Chaketrix. Mente de Izuku. Parece que se le acabó el tiempo a Electra, si ahora funciona bien el Chaketrix, dentro de 5 minutos podré llamar a las demás, pensó con una sonrisa para presionar el símbolo del Omnitrix y transformarse en Pyro. Voló con gran velocidad gracias a los cohetes, logrando evadir con más eficacia las bolas de fuego de su oponente. Adentro del Chaketrix. Spectra en el cuerpo de cristal, saltó hacia el lado izquierdo y rodó en el suelo para esquivar a la Ectonurite en el cuerpo de Terra que trató de arrollarla. Salió del cuerpo de cristal y se metió al de Kim. La Ectonurite volvió a rodar en dirección a su oponente para arrollarla. Spectra logra detenerla con sus brazos. Con la fuerza del cuerpo de la Transilian, alzó a la Ectonurite y la arroja en dirección a una cápsula. Antes de impactar, había aparecido Electra en medio y no le dio tiempo de reaccionar y recibió un impacto directo de la Ectonurite tirándola al suelo. Spectra, ¿qué carajos? ¿Ella es nueva? Diría confundida a ver a Electra. Electra se estaba levantando, cuando sus ojos se volvieron morados y le salieron grietas en los párpados. La Ectonurite había entrado en su cuerpo, aprovechando su distracción y el desconcierto de la impostora. Nunca antes había estado en un cuerpo como este, pero ya me hago una idea de lo que puede hacer, diría generando electricidad de sus manos. Spectra lanzó electricidad de los reactores de Kim hacia la Ectonurite. Esta lo contrarresta disparando un rayo de electricidad del cuerpo de Electra. Ambos ataques de electricidad colisionan. Spectra aumenta mucho la potencia de los reactores. La Ectonurite aumenta la potencia de la electricidad. Los rayos que colisionaban explotan arrojándolas contra la pared. Ambas se levantan y siguen luchando. Afuera del Chaketrix. El Pecoso se acercó a Albedo y utiliza el aguijón con electricidad de Poliptoide y lo impacta en su costado, electrocutándolo. Albedo, Arc. Le huiría del dolor para lanzar fuego de la boca para mandar al Pecoso de nuevo contra el edificio. Como estaban muy alto, el Pecoso cayó en el helipuerto del edificio. Presiona el símbolo del Omnitrix cambiando a Cuarzo Fork. Esquiva con un salto las múltiples llamaradas de Albedo. Empiezan un combate cuerpo a cuerpo que Albedo iba tomando ventaja por la fuerza extra de la forma suprema de su forma Peironita. El Pecoso por accidente creó una espada de electricidad en el brazo derecho y le da en el hombro a Albedo haciendo que retroceda. Mente de Izuku. Tengo que aprender a usar estas mejoras, pensó viendo la espada de electricidad de su brazo. Un brillo rojo apareció. El Pecoso logró cubrirse los ojos para no quedar cegado. Rápidamente creó un domo de diamante. Pero fue totalmente destruido por un potente grito sónico que lo manda lejos y con varias grietas en todo su cuerpo de diamante.
Alzó la cabeza adolorido y vio a su oponente transformado en lo que parecía la forma suprema de Blitzwolfen. Presiona el Omnitrix y ahora es Shearbolt. Rodó a gran velocidad contra su oponente. Albedo usó nuevamente su grito sónico que hizo retroceder al pecoso y caiga de espaldas doliendo de los oídos. Albedo saltó alto y en el aire cambia de forma a un Tetraman y lo aplasta haciendo que el pecoso escupa saliva. No tuvo tiempo de presionar el símbolo del Omnitrix cuando fue inmovilizado por los brazos extras de su oponente. Albedo, se acabó, dijo con seriedad para que con su mano libre empiece a golpear la cara de Izuku. Adentro del Chaketrix. Las dos Ectonurites estaban cansadas, pero más la Ectonurite desconocida. Pero no se iba a rendir. Y una idea pasó por su cabeza. Salió del cuerpo de Electra que se desplomó inconsciente por los daños de su cuerpo. La Ectonurite fue tras Spectra que estaba esperando a que ataque. Spectra le impactó un puñetazo cargado de electricidad a la Ectonurite que la hizo chocar contra la cápsula que la tenía prisionera. Mente de Spectra, es mi oportunidad de encerrarla, pensó para salir del cuerpo de Kim y volverse invisible. Fue a gran velocidad para empujar a la Ectonurite adentro. Cuando estaba a punto de cumplir con su objetivo, la Ectonurite, con una sonrisa, se hizo intangible haciendo que Spectra haga lo mismo. Cuando estuvo cerca de empujar a la Ectonurite, esta se hizo a un lado en un giro y empuja a Spectra adentro de la cápsula. Rápidamente la Ectonurite dejó de ser intangible y activó el sistema de seguridad de la cápsula, electrocutando a Spectra. Spectra, N. ¡No! 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 Gritaba del dolor y horror a ver a la Ectonurite que sonreía enormemente. Sí, Lily. Gané. Gané. Te dije que me las pagarías. Adiós, impostora. Gritaría de la alegría y euforía, poniendo un temporizador en la cápsula de Spectra para que el sistema la mantenga encerrada por bastante tiempo. Fue al centro del Chaketrix y logró escapar. Afuera del Chaketrix. Albedo seguía golpeando ferozmente al pecoso que ya estaba sangrando. Del Chaketrix un gas empezó a salir y de este se formó la Ectonurite que de imprevisto le pica los ojos a Albedo. Albedo. ¡Ah! Mis ojos, gritó del dolor soltando al pecoso y agarrándose la cara. Izuku. Spectra. Dijo con mucho dolor viendo a la Ectonurite. Pero nota algo, no lleva el símbolo del Chaketrix en ninguna parte. Te equivocas, querido Izuku. No soy la impostora, yo soy la verdadera, diría con mucha alegría. Esto lo descolocó al igual que a Albedo, que aún seguía agarrándose la cabeza. La Ectonurite vio a Albedo y recordó que él lastimó a su querido Izuku. Por lo que puedo ver, tú eres ahora el enemigo de Izuku. Eso significa que te destruiré. Gritaría para hacerse invisible. Empezó a golpear la cara de Albedo. Este trataba de defenderse pero no podía verla. Cambió de forma y ahora también era un Ectonurite con una forma suprema. Se hizo intangible y ahora la otra Ectonurite también. Mientras ellos luchaban el pecoso estaba procesando lo que estaba pasando. No entendía nada, si esa no era Spectra, entonces ¿quién era? Del hoyo del helipuerto, salió la heroína psíquica volando con su telequinesis con un Togata que flotaba malherido gracias a la heroína. Izuku. Señorita Fubuki. Togata Senpai. Gritó aliviado de verlos. El albino vio a los llegados con enojo. Bajó la guardia y la Ectonurite le dio un zarpazo en el estómago. Fubuki, ¿cuánto tiempo te queda Izuku? Preguntaría muy seria. Izuku, como unos 14 minutos, respondió ya en guardia. Fubuki, bien, entonces si unimos fuerzas lo derrotaremos, diría segura de sus palabras. Mente de Albedo, maldición, ya no queda mucho tiempo, tendré que hacer eso si quiero escapar, pensó atacando con sus tentáculos a la Ectonurite. La alejó y empezó a volar lejos. Se escapa. Gritaría para ir tras él. El pecoso y la heroína vieron eso. Izuku, no lo hará. Gritó presionando el símbolo del Omnitrix, siendo ahora Pyro ir tras él junto a Fubuki. El albino se hizo tangible y fue a donde había caído el maletín con el amplificador de dones. Abrió el maletín y ahí estaba el detonador que escondió. Albedo, fue buena idea ocultarlo aquí, susurró recordando que cuando usó el Abkineceleran escondió el detonador en el maletín mientras atacaba a la heroína. Agarró el detonador y con una sonrisa lo presiona. En el edificio. En varios lugares, había bombas en varias columnas de diferentes pisos. Y cada uno explotaron. Desde adentro, varios pisos se derrumbaban por las explosiones. Con los demás. Ellos estaban en el piso 90 y sintieron que todo temblaba violentamente.
Todoroki, ¿qué fue eso?, dijo tratando de mantener el equilibrio. Yaoyorozu, Hyou-san. Diría viendo a la roquera conectar sus jack en la pared. Su rostro fue uno de terror absoluto. Hyou, chicos. No es por asustarlos, pero escucho explosiones y ruidos de derrumbe, diría con miedo. Acto siguiente todo empezó a quebrarse. Kayama, hay que salir de aquí ya. Gritaría para que todos bajen con más prisa. Afuera del edificio. El pecoso y la heroína psíquica estaban horrorizados a ver cómo los pisos del edificio empezaban a explotar y a derrumbarse. Izuku, los demás siguen adentro. Gritó para ir a gran velocidad al edificio. La heroína psíquica lo siguió, era prioridad salvar a los civiles que detener a los villanos. Mente de Albedo, misión cumplida, pensó para volver a la forma humana y sacar una radio. Afo, desde la radio, hasta que por fin te comunicas, y entonces, ¿misión cumplida?, preguntó con tono educado. Albedo, misión cumplida, tengo el dispositivo y la información del tiempo de Midoriya, dijo con la verdad a medias. Afo, desde la radio, excelente, en cuanto regreses a Japón entrega el dispositivo y cumpliré la otra parte del trato, dijo para apagar su radio. Albedo, sí, trato, dijo con burla para irse a esconder. El pecoso aterrizó en el helipuerto y rápidamente presiona el símbolo del Omnitrix, cambiando a XLR8 con las mejoras. Corrió lo más rápido, haciendo que todo se vea en cámara súper lenta. Saltaba y esquivaba escombros, fuego y explosiones suspendidas por el tiempo. Mente de Izuku. No puedo parar, debo encontrarlos, pensó para seguir bajando. Logró llegar donde estaban sus amigos y al estilo Quicksilver de la película X-Men Apocalipsis los saca a todos uno por uno. Revisó todo el edificio y no encontró civiles, así que volvió con los demás y deteniéndose. El tiempo vuelve a la normalidad y la heroína psíquica usa su don para crear un campo de fuerza para reducir el rango de la explosión del edificio. El rango de la explosión se redujo pero hubo daños colaterales. La heroína bajó del cielo y se puso al lado del pecoso y puso en el suelo al Tintín. Izuku, Togata-senpai. Dijo viendo a ver su estado. Togata, lo lamento Midoriya-kun. No pude ser de ayuda, se disculpo solo para que el pecoso niegue. Izuku, no debe disculparse, si me ayudó cuando lo necesité contra Albedo, dijo para al final caer de rodillas. Todos fueron a ver cómo estaba el pecoso después de recuperarse del shock de aparecer afuera tan de la nada. Los demás. Midoriya. Midoriya-chan. Midoriya-kun. Gritaron preocupados a verlo de rodillas. Izuku. Descuiden, estoy bien. ¿Cómo están los demás?, preguntaría presionando varias veces el símbolo del Omnitrix para volver a la normalidad. Kendo. La mayoría de nosotros estamos bien, Atsume-san, Tokoyami-san, Uzaki-san y su hermana están inconscientes y Adou-senpai está muy herida, diría viendo a los mencionados desmayados. Kayama. ¿Y el villano?, preguntó viendo al pecoso y a Ventisca. Fubuki, apretando los puños, escapó detonando un montón de bombas en el edificio como distracción, diría enfadada a más no poder. Cuando dijo eso, la rubia inventora apretó los dientes de toda la furia. El asesino de su padre se escapó y lo más seguro es que se llevó el dispositivo. No podía hacer más que ponerse de rodillas y empezar a sollozar. En ese momento llegó All Might. All Might, jóvenes. ¿Dónde está el villano?, gritó viendo el edificio quemándose en su totalidad. Todos se quedaron viendo al símbolo de la paz con miradas abatidas. Él ya supo la respuesta. Bajó la mirada y apretó los puños y dientes de la ira, frustración y decepción. All Might, lo siento. No pude detenerlo, dijo bastante frustrado y decepcionado de sí mismo. Nadie dijo nada, entendía el sentimiento del símbolo de la paz, sobre todo el Tintín y el Peliverde. Uno porque no pudo hacer mucho y el otro porque pensaba que podía haberlo detenido. La Ectonuite se puso al lado del pecoso. Creo que debemos hablar, pero sería mejor en otro momento, diría en un susurro al Peliverde. Este asintió con la cabeza mirando el suelo. El símbolo de la paz se acercaba lentamente a su sobrina que estaba en suelo de rodillas. All Might, Melissa, fue abrazado abruptamente por su sobrina. Ella lloraba en el pecho de su tío, que ahora era la única familia que le quedaba. Solo la abrazó, sintiéndose horrible, por no salvar a David, su mejor amigo y antiguo compañero. Pero estaba decidido a cumplir con su última petición. Dejó que Melissa se desahogara hasta que se quedó dormida. Esto era visto por el Peliverde, que apretó mucho sus puños que empezó a sangrar. Miró el Omnitrix fijamente. Mente de Izuku. Fracasé. No pude salvar al profesor Shield,
Todo esto es mi culpa. Si hubiera sido mejor en el combate, si hubiera hecho mejores planes, esto nunca hubiera pasado. Ahora por mi culpa, Melissa se quedó huérfana, pensó no aguantando más y empezó a llorar de la frustración. Fue abrazado por la Ectonurite y por Fubuki. La heroína psíquica lo hizo porque pensaba que su querido discípulo se echaba la culpa por lo ocurrido, sin duda esto lo iba a dejar con traumas. Ella se sentía como una terrible maestra, ella debía protegerlo y no pudo hacer mucho, fue superada por un tipo con el mismo don que su discípulo. Quería redimirse, quería atraparlo y hacer que pague. Pero ahora lo que puede hacer, era estar para su discípulo. Y la Ectonurite abrazaba al peliverde, porque no le gustaba verlo así, sabía lo que ocurrió y por ver el cadáver de David Shield se hizo una idea de lo que lo hacía sentirse así. Solo podía consolarlo mientras aprovechaba que los demás creían que era la impostora para no arruinar el momento. Sonidos de ambulancia se escucharon. Al final, derrotaron a los terroristas. Pero aún así perdieron contra un villano salido de la nada. Sin duda sería un día que nadie querría recordar. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado. No soy muy bueno escribiendo peleas. He estado practicando y sigo haciéndolo. Dejen sus likes y comenten sobre el capítulo. La verdad en serio quería hacer esta parte. Ahora las cosas se pondrán más interesantes. Bueno, sin más nada que decir. Yo me despido. Nos vemos.